profesor de Isabel Moreno, la presentará Carmen. Solamente una pequeña... Yo no voy a presentar al profesor, pero sí una pequeña recomendación antes de que Carmen proceda a la presentación. Los móviles, si podéis, por favor, apagarlos, que luego suenan, pitan, no sé qué. ¿Vale? Pues ya, Carmen, introdúcenos en la charla de hoy. Pues nada, hemos invitado a Isaías Barreñada. Él es doctor y coordinador de grado de Estudios Internacionales de la Universidad Complutense de Madrid. Y por lo que hemos podido investigar un poco de su trayectoria, tiene como dos vertientes, la académica y la activista. En la académica ha desarrollado sus áreas de investigación en la reforma política, las relaciones políticas en España y en Europa, y en movimientos sociales en países árabes, sobre todo en conflicto de Palestina e Israel y en el Sáhara Occidental. La cooperación internacional, los procesos de cambio político en los países árabes y los conflictos en el Magreb. Es miembro del Observatorio Universitario Internacional sobre el Sáhara Occidental y, por citar algunos de su amplia producción de libros, es coautor de Geopolítica de las Primaveras Árabes, Movilizaciones Populares tras la Primavera Árabe, entre España y Palestina, y así siguiendo una relación bastante extensa que me decía que no la leyera y que os contara que el último libro es este, de 2023, sobre Palestina. Es activista, colabora con movimientos sociales de solidaridad internacional, es miembro del grupo de investigación complutense sobre el Magreb y Oriente Medio y del Observatorio Universitario Internacional del Sáhara Occidental. De la Red Iberoamericana de Empresas y Derechos Humanos. Y sobre todo le agradecemos que haya sido tan fácil contactar con él y que haya venido a nuestro barrio a esclarecer, si en la medida de lo posible, qué es lo que pasa con el conflicto árabe en Oriente Medio. Y nada más, cuando quieras. Muy buenas tardes. Desde aquí no se oye suficientemente. Yo creo que no funciona. Hay que ponerlo así. ¿No? Si se habla un poquito... Bien, pues buenas tardes. Muchas gracias a Laura de Moratalaz para digamos, generar debate en torno a esta cuestión que es de mucha actualidad y que además de, digamos, de plantearnos muchas preguntas, ¿no? Creo que a muchos, o casi a todos, ¿no? nos revuelven las tripas, ¿no? Nos interpelan, ¿no? Y nos asombra, ¿no? Lo que estamos viendo en los últimos días, desde hace casi 5 meses, ¿no? Y lo vemos, parece que cada día la cosa va peor, ¿no? Entonces, bueno, se me pidió que hiciera una charla sobre muchos temas, ¿no? Bajo un mismo título, que sería un poco la crisis de Gaza, pero también el papel de los actores, ¿no? De distintos actores implicados en la cuestión. He entendido que, de cierta forma, lo que interesaba era intentar dar algunas claves explicativas, ¿no? De este conflicto y de intentar entenderlo en un contexto un poquito más amplio, que es el exclusivo bilateral entre palestinos e israelíes, sino entenderlo un poquito más en conjunto. Y es lo que voy a intentar hacer. Voy a utilizar algunas imágenes, algunos esquemitas, ¿no? Son textos, ¿no?
pero bueno, es una deformación de los profesores, ¿no? Ahora no, casi somos incapaces de dar clases si no es con algún tipo de apoyo audiovisual, ¿no? Bien, yo haré una presentación y luego tendremos tiempo, espero, para charlar, para atender a preguntas y comentar aspectos que a lo mejor os interesan más especialmente, ¿no? Bien. Pero espera un momento. Igual podríamos acercar la mesa. Sí. Espera, coge el micrófono. Abajo. Sí, hay una parte. ¿El micrófono no funciona? Que peor, que además reverbera. Reverbera y no se oye sonido. ¿Sí? Tiene poco calculo. De todas formas, lo podéis poner mucho más grande, más. Bien, pues estas imágenes han ocupado los telediarios, han ocupado las noticias, la prensa desde hace varios meses, estáis acostumbrados a ello. Yo creo que hemos entrado incluso en una especie de rutina, ¿no?, de normalización de estas imágenes de extrema violencia, ¿no?, que se están dando en la Franja de Gaza, pero no solamente, ¿no?, a raíz de una operación militar que las organizaciones políticas palestinas llevaron a cabo en octubre, ¿no?, el 7 de octubre, una operación militar aparentemente sorpresiva, inesperada y sobre todo de una magnitud que nunca se había dado anteriormente, ¿no? Y eso hizo que Israel respondiera también de una forma inusitada. Israel generalmente responde a las acciones palestinas siempre con un poquito de desmesura, ¿no?, porque parte de la lógica de que tienen que, digamos, enterarse, ¿no?, de que cualquier acción, ¿no?, es respondida de una forma implacable, ¿no?, y hay que, en cierta forma, evitar que hagan más operaciones, ¿no? Es decir, esa desproporción tiene una función un poco de desalentar, ¿no?, otras operaciones. Esa es una lógica de siempre, pero aquí se ha dado como nunca habíamos visto en la historia, de hecho, del Estado de Israel. Estas imágenes, ¿no?, de destrucción sistemática día a día, ¿no?, que lo hemos seguido por los telediarios, ¿no?, entraron por el norte de Gaza, fueron destruyendo las localidades del norte de la Franja, luego la ciudad más importante de la Franja, y no solo bombardeándola, sino literalmente convirtiéndola en escombros, ¿no? Y no solo eso, en algunos lugares incluso pasando excavadoras para que ni siquiera quedaran escombros aprovechables, ¿no?, sino dejándolo todo realmente hecho trizas, ¿no? Bien, estas imágenes obviamente requieren de bastantes explicaciones, ¿no? Y voy a partir de una cuestión que creo que es fundamental. Hay en la cuestión israelo-palestina dos formas de abordarla. Digamos como dos interpretaciones o dos, digamos, modelos interpretativos, lo que llamaríamos paradigmas interpretativos, ¿no? El primero, que es el más extendido, es el dominante en la mayor parte de los discursos, de las posiciones oficiales de los estados, es la posición, por ejemplo, de la Unión Europea, ¿no?, la posición de los gobiernos, del gobierno español también, pero es también la forma dominante en las interpretaciones de la mayor parte de los analistas, de los periodistas, de aquellos que de vez en cuando nos toca explicar, ¿no?, este caso, y es una interpretación basada en la siguiente idea. Hay un conflicto desde hace mucho tiempo, no resuelto, pero en realidad es un conflicto más. Es decir, hay dos actores que se están disputando, en este caso un territorio, ¿no?, de forma exclusiva. Ambos reivindican ese territorio. ¿Para qué?
Bueno, pues uno de los actores es el movimiento nacional judío, lo que llamamos el sionismo, un movimiento político que dice que los judíos son un pueblo, una nación, y como nación tienen derecho a un Estado, es decir, a una estructura política, ¿no?, que encarne a esa nación, la proteja, ¿no?, desarrolle su potencial, etcétera, etcétera. Y por otro lado, un movimiento nacional, en este caso palestino, que reivindica lo mismo. ¿Y quiénes son los palestinos en este caso? La población autóctona. ¿Y quiénes son los judíos? La mayor parte de ellos son judíos de origen europeo, que a lo largo del siglo XX, bueno, empezaron a finales del siglo XIX, pero fundamentalmente a lo largo del siglo XX se instalaron en la zona. Por lo tanto, la interpretación es: hay un conflicto entre dos movimientos nacionales, dos proyectos políticos, dos, digamos, voluntades, ¿no?, de tener su propio Estado en ese territorio, ¿no?, justo al otro lado del Mediterráneo, ¿no?, que conocemos hoy como Israel-Palestina, o antes se llamaba Tierra Santa, ¿no?, y antes incluso, bueno, pues tenía otras denominaciones cuando era parte del Imperio Otomano, etc. Claro, esta interpretación plantea que, como en cualquier otro conflicto, si no hay un arreglo político, bueno, pues hay expresiones de violencia, se intenta imponer, ¿no?, una parte sobre otra, y si en el conflicto armado ninguno vence, pues hay que buscar una solución, ¿no? De hecho, hay toda una elaboración, pues incluso hay casi una industria, ¿no?, de la mediación en conflictos, y es, bueno, vosotros, tanto unos como otros, tenéis algo de razón, pero no podéis excluiros unos a otros, por lo tanto encontremos una fórmula. Partamos el territorio, busquemos una fórmula de convivencia, tenéis que renunciar cada uno de vosotros a vuestras peticiones maximalistas, ¿no? Es decir, de cierta forma es un ejercicio de realismo para aceptar una coexistencia, dado que ninguno de los dos ni va a renunciar ni es capaz de imponerse sobre el otro, ¿no? Esta lógica del conflicto es la que domina la mayor parte de los análisis de prensa, las posiciones de los gobiernos, ¿no? Siempre ha estado en este marco. Los israelíes tienen un proyecto legítimo, son un pueblo, quieren un Estado, llevan mucho tiempo, además han sido reconocidos por la comunidad internacional, etcétera, etcétera. Pues tienen derechos adquiridos, y por otro lado los palestinos, que es la población autóctona, también tienen. Entonces busquemos la forma, ¿no?, de convivir y de encontrar. Y todo lo que oigáis sobre procesos de paz, el proceso de Oslo a partir de los años 90, o la próxima conferencia, ¿no?, de paz que plantean cuando acabe la guerra ahora en Gaza, etc., está en esta lógica. Es decir, hay que encontrar una forma política negociada para que las partes renuncien a su proyecto maximalista excluyente, ¿no?, o todo o nada, renuncien a eso y acepten concesiones para que las dos partes, ¿no?, puedan, de cierta forma, satisfacer lo que quieren. Esta no es la única forma de interpretar el conflicto. Hay un segundo paradigma interpretativo que no es de ahora, siempre ha estado presente, pero ha sido generalmente acallado, marginado, puesto de lado, considerado como trasnochado, y es el siguiente: esto no es un conflicto al uso, esto es una de las últimas manifestaciones del colonialismo. Recordad qué era el colonialismo. Colonialismo, hubo distintas formas de colonialismo, ¿no? La propia España estuvo implicada, ¿no?, pues en el colonialismo en el continente americano, ¿no?, en África, etcétera, hasta hace muy poco, ¿no?, hasta el final del franquismo hubo colonias españolas, etcétera. El colonialismo es una forma de dominación, ¿no?, por parte de una potencia, que a veces puede ser una gran potencia mundial, otras veces una potencia pequeña, ¿no?, pero es una potencia que tiene capacidad de dominar el territorio, la población, ¿no?, fuera de su territorio, de ultramar generalmente, es decir, en la otra punta del mundo, en otro continente, al otro lado del mar, en otra región, ¿no? Y ese dominio a veces se debe
hay intereses económicos, explotar ese territorio, utilizar la fuerza de trabajo local, con esclavos o simplemente aprovechando, ¿no? Explotando a esa población. Puede ser por razones geopolíticas, ¿no? Controlar un territorio que tiene valor, por ejemplo, porque es una ruta comercial o porque es un estrecho, ¿no? Hay muchas justificaciones para el colonialismo. El colonialismo no es un modelo, digamos, estándar, ¿no? Que sea igual en todos los lugares. Hay muchas expresiones del colonialismo y con el tiempo ha ido evolucionando. Pero tiene una serie de características, digamos, básicas, ¿no? La primera es esa imposición de una dominación externa que, digamos, acalla, que margina, ¿no? Que reprime lo que quiere hacer la población autóctona. Es decir, la población autóctona pierde el derecho, ¿no? A organizarse, a decidir por sí mismo lo que quiere, ¿no? Porque esa potencia colonial ha quitado en medio a sus autoridades, ha impuesto, ¿no? A unos administradores, ¿no? Controla militarmente el territorio, digamos, sustituye, ¿no? A la población autóctona. Y los colonialismos además tienen muchas expresiones, ¿no? Entre otras, por ejemplo, que las leyes que se aplican a la población de la metrópoli, es decir, de la potencia colonial, son distintas que las leyes de la población local. ¿De acuerdo? Ese le llaman dualismo, ¿no? Colonial. El colonialismo se permite, por ejemplo, desplazar población, hacer limpiezas étnicas, llevar a cabo políticas, ¿no? De sustitución de la población, es decir, apartar a la población local y traer población, ¿no? De la metrópoli. Pensad, por ejemplo, lo que pasó en Argelia, ¿no? Francia durante 130 años, ¿no? Tuvo una colonia, que es ahora Argelia, y en 1962, cuando se alcanza la independencia, había más de 2 o 3 millones de colonos franceses, ¿no? en Argelia. Es decir, había habido implantación de población. Bien, pues este segundo paradigma aplicado al caso de Palestina dice que, en realidad, ¿qué ocurrió? A final del siglo XIX, una serie de pobladores europeos, movidos por una ideología, que es: somos judíos, somos una nación, queremos un Estado, pero no podemos tener ese Estado en Europa, por lo tanto lo vamos a tener en otro lugar, impusieron, ¿no? Unas prácticas coloniales aprovechando el colonialismo. Por tanto, no es un conflicto en que las dos partes tengan los mismos derechos legítimos, porque el colonialismo, que era una práctica común, ¿no? En el siglo XIX, principio del siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial se considera un ilícito internacional. Es una violación del derecho internacional básico. Y de hecho, el derecho internacional considera que la descolonización es un derecho irrenunciable. Es decir, hoy se percibe que una dominación colonial es inaceptable. Es algo así como un pecado capital, ¿no? En el derecho internacional. Claro, si consideramos que uno de los actores de este conflicto en realidad es población colonial, ¿no? No hay negociación que valga. Lo que hay que hacer es desmontarlo, porque es un ilícito. Tú no puedes descolonizar al 50%. Si es un ilícito, pues se vuelve a la normalidad, a la legalidad, ¿no? Claro, los palestinos del principio vieron, desde el final del siglo XIX, vieron que allí estaban apareciendo una serie de europeos, ¿no? Amparados por la presencia de los británicos y de otras potencias, que iban con su proyecto. Ellos no se mezclaban con la población, tenían sus propias comunidades, cuando venían inmigrantes les daban trabajo solo a los inmigrantes judíos, se compraban y vendían entre ellos, ¿no? Para fortalecer su economía, empezaron a armarse, empezaron a comprar tierras, ¿no? Empezaron a controlar territorio. En un momento dado se dieron cuenta y dicen: estos no son inmigrantes de paso, estos tienen un proyecto, ¿no? Y es un proyecto que va a impedir que cuando los británicos se vayan, nosotros palestinos, población autóctona que tenemos el derecho, ¿no? A la independencia, podamos, digamos, realizar nuestra autodeterminación, nuestra independencia. Por lo tanto, fijaros, son dos formas muy distintas de entender el conflicto, ¿no?
Uno es el paradigma del conflicto, y de hecho estamos muy acostumbrados a hablar del conflicto, ¿no? El conflicto palestino-israelí, el conflicto, ¿no? La otra interpretación no es de conflicto clásico, sino es de colonialismo. Por lo tanto, se habla más bien de la cuestión, ¿no?, israelo-palestina, porque es una cuestión colonial, ¿no?, donde hay violencia, donde hay enfrentamiento, etc., pero es una cuestión colonial. Y la resolución no es dividir el territorio, hacer concesiones, etc., es desmontar las relaciones de dominación. Desmontar. Luego ya hablaremos de esto, porque cada uno se pregunta, ¿y hoy qué tipo de solución podríamos imaginar en clave decolonial? Obviamente los palestinos son muy conscientes de que no pueden echar a la población israelí. Llevan viviendo ahí desde hace varias generaciones, etc. Tienen derechos adquiridos y son personas que tienen derechos fundamentales, ¿no? Pero lo que no se puede admitir es que el régimen mantenga privilegios, ¿no? El régimen se permita no cumplir el derecho internacional. El régimen se permita tener una ocupación desde hace 56 años, ¿no?, ilegal, ¿no? Es decir, Israel, como veremos a lo largo de su historia, lo que ha hecho es instalarse en una especie de excepcionalidad, ¿no?, que le ha permitido llegar a lo que hemos visto, ¿no?, que hasta Estados Unidos, que es su principal valedor, no es capaz de pararle los pies, ¿no? Esto no es nuevo, ¿eh? Esto es el producto de una acumulación, digamos, de... Por lo tanto, esto como punto de partida, porque vamos a hacer varias reflexiones en torno a esta cuestión. De hecho, la guerra de Gaza está generando un auge, digamos, de los análisis en clave decolonial. Es decir, cada vez hay más analistas, cada vez incluso hay algunas personas, bueno, sobre todo líderes del tercer mundo, ¿no?, tipo Lula, etcétera. Bueno, tercer mundo, Brasil no es tercer mundo, ¿no?, pero del llamado sur global, que hablan ya en clave no de conflicto, hablan claramente en clave de colonial, ¿no? El nivel, digamos, de violencia que se ha vivido en los últimos 5 meses, ¿no?, han, en cierta forma, fragilizado, debilitado, ¿no?, o han deshinchado, ¿no?, el paradigma del conflicto y han puesto de relieve la otra dimensión, ¿no? De hecho, ahora hay todo un debate, ¿no?, sobre si hablar de una solución con 2 estados es una solución en sí o no, ¿no? Y claro, los decoloniales dicen claramente, va a ser una solución que haya 2 estados, un palestino y uno israelí, pero que el israelí siga teniendo, digamos, prácticas de apartheid, de colonialismo, etc. No se resuelve el problema, ¿no? Simplemente se le cambia la forma, ¿no? Pero si sigue habiendo un pequeño estado israelí, ¿no?, que sigue haciendo de las suyas, ¿no?, pues el problema no se resuelve, ¿no? Es decir, la solución de los 2 estados no es suficiente, ¿no? Hay que cambiar más, ¿no? Obviamente es más difícil que obviamente una resolución del conflicto. Bien, este es el punto de partida, ¿no?, un poco de la explicación. Bien, se han utilizado muchas denominaciones para lo que hemos visto en estos últimos 5 meses, ¿no? Operación militar, guerra de Israel contra Hamas, ¿no? Yo creo que en realidad esto no es una operación más al uso, ¿no?, como Israel ha llevado a cabo en muchas ocasiones en los últimos años. Claramente es una guerra. Es una guerra por la envergadura, por los métodos que se han utilizado, etc. Pero no es una guerra entre 2 estados, ¿no? No es una guerra entre 2 estados. Es una guerra, sí, pero es una guerra fundamentalmente que es la extensión, es decir, que no es una cosa novedosa, es algo así como la fase superior de unas prácticas que Israel viene llevando a cabo desde hace mucho tiempo, ¿no? Y yo digo, es además una guerra de carácter colonial. ¿Por qué? ¿Por qué? El hecho colonial, en cualquier lugar del mundo donde ha habido dominación colonial, la población sometida se rebela. En cualquier lugar del mundo, en cualquier época, desde Espartaco, ¿no?, hasta los rifeños durante el protectorado español en el norte de Marruecos.
siempre, ¿no?, un pueblo sometido a dominación se resiste a veces con medios, digamos, no violentos, civiles, ¿no?, de resistencia cultural, de resistencia cotidiana, etc., y otras veces una resistencia. Y normalmente la potencia colonial reprime al resistente, ¿no?, reprime al resistente. Y esto, el derecho internacional reconoce el derecho de los pueblos dominados, ocupados o colonizados a la resistencia, incluso a la resistencia armada. A veces, en un país además como España, ¿no?, que hemos vivido una violencia política ligada también al nacionalismo, etc., puede sonar un poquito fuerte. Pero veremos después que Naciones Unidas, en una resolución del año 73, recogió claramente que los pueblos que están sometidos a dominación colonial o a ocupación tienen el derecho de utilizar todos los medios a su alcance, incluida la lucha armada, ¿no?, para acabar con esa situación. Y en esa misma resolución se dice después, y el resto de los estados deberían ayudarles, que no es nada, y el resto de los estados deberían ayudar. ¿Qué ha ocurrido en Palestina? En Palestina nos encontramos con una población autóctona que estuvo sometida primero a los otomanos, luego a los británicos, y que en el momento de la independencia sufren una cosa única, que es el mapa de Palestina, que Naciones Unidas toma una decisión totalmente anómala en un proceso de descolonización, y es, en vez de decir, bueno, la población colonizada tiene el derecho a decidir por sí mismo, ¿no?, se independiza y se convierte en un estado como cualquier otro, es el único caso en la historia contemporánea en el que un proceso de descolonización se concluyó repartiendo el territorio, partiendo el territorio entre los colonos que vinieron de fuera y la población autóctona. Es como si, imaginaros, ¿no?, que en Argelia en el año 62, ¿no?, en vez de irse los franceses que no querían vivir en la Argelia independiente, ¿no?, se volvieron a Francia, algunos vinieron para España, etc., ¿no?, en vez de eso, que Naciones Unidas hubiese zanjado salomónicamente y hubiera dicho la mitad de Argelia para los franceses y la otra mitad para los argelinos. El único lugar del mundo, el único caso en la historia contemporánea de una descolonización que acabó en partición del territorio entre colonos y población autóctona fueron los palestinos. Por lo tanto, los palestinos desde el principio dijeron, esto es una injusticia. Esto es una injusticia. No se ha hecho con ninguno, es contrario al derecho de autodeterminación de los pueblos, y resulta que los europeos que tienen un problema con la población judía, el holocausto, etcétera, etcétera, ¿no?, y no solamente el holocausto, viene de mucho más atrás, ¿no?, esa incapacidad que han tenido muchos regímenes europeos de admitir la diversidad, las distintas comunidades, etcétera, etcétera. Sabéis que además en Centro Europa, y en gran medida también como responsabilidad de las religiones, ¿no?, del cristianismo ortodoxo, del cristianismo luterano. Lutero tiene un famoso libro en contra de los judíos, ¿no? La Iglesia Católica Española, la Inquisición, etcétera, etcétera. Sabemos cómo fue la cosa. El problema de los judíos europeos se resuelve fuera, ¿no? Entonces los palestinos hemos sufrido una injusticia, ¿no?, una anomalía, y no solo eso, sino que ese Estado que se crea, el Estado de Israel del 48, se convierte en el Estado mimado de la comunidad internacional, va a atraer un montón de ayuda internacional. El Estado de Israel se ha desarrollado enormemente por la ayuda internacional, no porque sean ni más listos ni más guapos, ¿no?, sino fundamentalmente por la ayuda, ¿no?, de todo tipo que han recibido en 75 años de historia. Lo han convertido en el aliado principal de las potencias en el territorio, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese movimiento nacional judío, el sionismo, que tenía por proyecto crear un Estado, no solo se ha limitado a ese Estado que Naciones Unidas en cierta forma bendijo, sino que en 1967 ocupa además más territorio. El Golán de Siria, esos territorios están sometidos a un tipo de dominación que no es colonial, sino que son
es lo que se conoce como una ocupación beligerante. Una ocupación beligerante es una forma también, digamos, de dominio, ¿no?, sobre un territorio que no es propio, que en el caso de Palestina dura 56 años. 56 años. Entonces, los palestinos han ido viendo, nos han recordado han cercenado nuestro proyecto de independencia, nos han cortado la mitad del territorio, han expulsado a la mitad de nuestra población que vive todavía en campos de refugiados por fuera, nos han ocupado en el 67. El día a día, además, es de desplazamientos, de marginación, de discriminación, etc. El derecho internacional dice que tenemos derecho a resistir. ¿Qué ha ocurrido en este caso? Pues que ha habido una explosión, ¿no?, de resistencia. No voy a entrar en consideraciones sobre si era legítima o no ciertas formas de violencia que tuvieron lugar. Sabéis que hubo víctimas civiles, eso no lo ampara ningún derecho internacional, obviamente. La resistencia se tiene que hacer contra las autoridades, contra los militares, no se puede hacer contra la población civil, no se pueden coger rehenes, etc. Pero ojo, que en todo este caso se han hecho amalgamas sin entrar en un análisis un poquito más preciso. Volveremos sobre ello. Digo, por lo tanto, que es una guerra colonial. ¿Por qué? Porque es la de un pueblo que ha sido marginado, dominado, expropiado, desarraigado, dispersado, etcétera, etcétera, contra el ocupante, acogiéndose al derecho que tiene la resistencia, y la respuesta del dominador, ¿no?, de la potencia colonial, ha sido una guerra colonial, ¿no? Es la represión de la rebelión de los esclavos. Es el Imperio Romano persiguiendo a Espartaco. ¿De acuerdo? ¿Es contra Hamás? No, no es contra Hamás, es contra todos los palestinos. Lo estamos viendo. Hoy, en las últimas imágenes escandalosas, ¿no?, que habréis visto quizás en el telediario, es que drones han estado disparando a la población que estaba en el reparto de comida. Eso ya no tiene explicación, ¿no? No tiene explicación. Y no solo es en Gaza, sino que también es en Cisjordania, es decir, en la otra parte del territorio, ¿no?, que conforman Cisjordania y Gaza. Por lo tanto, es una guerra colonial, es una guerra contra todo el pueblo palestino, no es contra Hamás, va mucho más allá. Y se inscribe, y podemos discutir un poco más de ello, en una lógica de que Israel, digamos, se comporta como un Estado que sigue siendo, digamos, un Estado que después de la independencia no se ha normalizado, que sigue teniendo la mentalidad del colon, la mentalidad del colon. Uno podría haber esperado, hay muchos estados que han nacido también de experiencias coloniales, ¿no? Pues en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Sudáfrica, ¿no?, en muchos lugares. Pero en un momento dado se normaliza. Israel no. Israel ha seguido con sus prácticas coloniales. ¿Cómo? Bueno, pues por ejemplo, en Israel pensamos que todos son judíos, no es así. Hay un 20% de la población en Israel que son palestinos, es decir, autóctonos, que no fueron expulsados, que tienen la ciudadanía israelí. Primero, no se les reconoce como palestinos, se les pone una etiqueta que es árabes israelíes. La primera cosa. Segundo, son ciudadanos de segunda categoría. 3, viven segregados. 4, no se aplican las mismas leyes al 100% entre judíos e israelíes. Antes hablamos del dualismo, ¿no?, del dualismo legal en las experiencias coloniales. En Israel, en el 2018, es decir, hace 5 años, se aprobó una ley fundamental, es decir, una ley constitucional, de rango constitucional, que dice que Israel es el Estado de la nación de los judíos. Los que no son judíos no tienen derecho a autodeterminación. Es decir, el 20% de la población no tiene derecho a decidir. Es un Estado que ocupa territorio de los vecinos. Es un Estado que no permite volver a los refugiados, a pesar de que hay una resolución desde el año 49 de que los refugiados palestinos que fueron expulsados en la guerra del 48-49 tienen el derecho a volver, ¿no? Israel no cumple todas esas cuestiones. Es decir, está instalado, digamos, en esa excepcionalidad, ¿no?, en esa excepcionalidad. Bien, para hacer una recapitulación más rápida de qué pasó desde el 7 de octubre, obviamente tenemos que tener algunos elementos también de contexto.
Hace 30 años, y de hecho es el objeto del libro, ¿no?, que hemos mencionado antes, se intentó encontrar una fórmula política negociada para resolver este conflicto. Siempre desde la óptica de la resolución de conflictos, es decir, el primer paradigma, ¿no? Se conoció como el proceso de Oslo, ¿no? Tiene ese nombre porque se inició con unas negociaciones secretas en Oslo entre Israel y la Organización para la Liberación de Palestina, es decir, el Movimiento de Liberación Nacional Palestino, y que eso, bueno, luego fue bendecido por Estados Unidos, se puso en marcha en el 94. Es decir, hace 30 años se intentó una fórmula en la que los palestinos, en cierta forma, renunciaban a su proyecto maximalista, es decir, de recuperar toda Palestina. Admitían que Israel estaba para quedarse. Pero eso sí, ellos tenían derecho al menos a tener un mini-estado en Cisjordania y Gaza. Y no solo eso, sino que tienen 5,5 millones de refugiados fuera desde hace 76 años. Bueno, pues que esos refugiados que tienen un derecho, pues se les aplicara, ¿no? Se les respetara ese derecho, pudieran volver o instalarse en otro lugar, pero recibir reparaciones, etcétera, por la apropiación de bienes, ¿no? Israel se embarcó en esas negociaciones, ¿no? Fundamentalmente porque empezaba a ser muy costoso para Israel, digamos, vivir en permanente tensión, en guerra, ¿no?, con sus vecinos, que nunca han aceptado, ¿no?, la existencia de ese Estado colonial en la región, y con, digamos, unas necesidades cada vez más acuciantes, digamos, de insertarse en la economía global, ¿no? Israel es un país con un nivel de desarrollo tecnológico importante, etcétera, y es fundamental esa conexión internacional, ¿no?, participar en las cadenas, ¿no?, de producción, en los proyectos de tecnología, etc. Y la permanente, digamos, situación de tensión y de guerra lo dificultaba enormemente, porque muchas potencias emergentes no tenían relaciones normales con Israel porque temían, ¿no?, que tuvieran boicot de los estados árabes. Por lo tanto, Israel se embarca, pero sin prometer nada. La idea del proceso de Oslo era, bueno, si los palestinos están dispuestos a vivir en el 22% del territorio, pues poco a poco nos vamos a ir retirando los israelíes y que los palestinos, eso sí, que abandonen la lucha armada, la resistencia, ¿no?, y que vayan poco a poco, pues, preparando las condiciones para ser un Estado independiente. Esa era, digamos, la arquitectura, ¿no?, la arquitectura del proceso de Oslo. Tenía que haberse resuelto en 5 años. Al cabo de los 5 años, los israelíes no se habían retirado ni del 15% del territorio. No solo eso, sino que habían continuado implantando colonias, estableciendo asentamientos, nuevas carreteras, nuevas expulsiones, nuevas expropiaciones. Los palestinos empezaron a no creerse. Llegó un momento incluso en el que los palestinos llegaron a tirar la toalla. Es decir, no podemos seguir así. Nos hemos sentado a negociar, hemos en cierta forma renunciado a la resistencia porque hay un marco político, además apoyado por la comunidad internacional, para encontrar una solución, y los israelíes no cumplen. Claro, los israelíes decían, bueno, es que quien firmó un acuerdo eran laboristas y ahora ha habido elecciones y estamos conservadores y no tienen la misma sensibilidad sobre el tema. Y, a ver, son acuerdos del Estado, los tienes que cumplir, independientemente de que haya habido cambios de gobierno, ¿no? Bien, pues en el año 2000, esa estructura, ¿no?, que se conoce como esa arquitectura, ¿no?, de resolución del conflicto, que se conoce como los acuerdos de Oslo, el proceso de paz de Oslo, salta por los aires, porque los israelíes dicen, mirad, olvidaros de las negociaciones. Os vamos a dar, no el 22, bastante menos. Allí donde hay colonos vamos a seguir. Podéis crear el Estado que queráis, pero siempre habrá un derecho de Israel de intervenir en ese Estado palestino si percibe riesgos. Vamos a tener bases en ese territorio y eso sí, no va a volver ningún refugiado. Porque si vuelven los refugiados, ¿no?, y se instalan en Israel, que es de donde son originarios, Israel deja de ser de mayoría judía. Los palestinos dicen, hasta aquí. Hasta aquí. Y hay, desde entonces, desde lo que se conoce como la segunda intifada, a partir del año 2000-2001, una escalada, por un lado,
de resistencia por parte de los palestinos, que dicen, mira, es que no puede ser, la comunidad internacional ha apostado, nos ha dado un montón de ayuda para ir preparando el Estado, ¿no? Lo que se sigue llamando la Autoridad Nacional Palestina, ese casi Estado, ¿no? O pseudo-Estado que hay en Palestina, porque no es soberano, ¿no? Todo eso se ha financiado por parte de la comunidad internacional. Pues los palestinos dicen, bueno, nos habéis financiado, al menos echarnos una mano, ¿no? Apoyarnos para forzar a Israel para que cumpla con sus compromisos, ¿no? Pero por toda una serie de razones, ¿no? Que había una administración conservadora republicana en Estados Unidos que dio carta blanca, la guerra contra el terror, ¿no? A partir del 11 de septiembre. Toda una serie de razones hicieron que los palestinos se vieran abandonados. E Israel aprovechó para llevar a cabo toda una serie de medidas unilaterales sin negociar con nadie, simplemente haciendo uso de su fuerza, su capacidad, ¿no? Entre otras cosas. Calcularon los israelíes, a ver, mantener a unos pocos colonos en la Franja de Gaza, muy caro, lo retiramos. Pero eso sí, la Franja de Gaza sigue estando ocupada por Israel, desde fuera. Es decir, Israel se retira de la Franja de Gaza, pero la encapsula. Todo lo que entra, lo que sale, ¿no? Es con supervisión de Israel, ¿no? Se convierte en una especie de campo de concentración al aire libre, ¿no? A partir del año 2005. En Cisjordania, Israel decide que donde me conviene la frontera es aquí, no es la frontera legal, es la que le interesa, y crea un muro que tiene 600 kilómetros de largo. Habréis visto las imágenes del muro, ¿no? El muro de Cisjordania, ¿no? Tiene tramos de cemento, otros tramos de alambrado, etc. Pero ese muro parte los pueblos por la mitad. Ese muro, la Universidad, por ejemplo, Árabe de Jerusalén, la Universidad Al-Quds, la parte por la mitad. La biblioteca está a un lado del muro, las facultades están del otro. El campo de fútbol está partido por la mitad. Llega a ser tan surrealista como eso, ¿no? Tan surrealista como eso. Por lo tanto, los palestinos han ido acumulando una frustración, una sensación de que esto es el no acabar. Es decir, nos han quitado el país, nos han expulsado a la mitad de la población, estamos bajo ocupación, las leyes de los israelíes son distintas de las que nos aplican a nosotros. Los palestinos bajo ocupación no se rigen por las leyes israelíes, se rigen por casi 170 leyes militares. Es decir, si alguien tiene un problema de tráfico, no se le aplican los reglamentos administrativos, sino una orden militar para los accidentes de tráfico, ¿no? Es decir, todo está regido por... ¿Por qué? Porque es una práctica colonial. Es decir, esto no es simplemente una ocupación banal como se pueden dar en otras guerras. Fijaros, el concepto de ocupación, el concepto del derecho internacional humanitario, es decir, el derecho internacional en situaciones de guerra, ¿no? La figura de la ocupación es cuando un Estado, digamos, sobrepasa sus fronteras y controla un territorio de otro Estado, lo ocupa, y esa situación solo se puede dar de forma legal durante una guerra o inmediatamente después de la contienda por un periodo corto de tiempo. Es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Los aliados vencieron a los alemanes, pero ocuparon Alemania durante unos cuantos años, ¿no? Se repartieron las zonas de influencia, lo mismo pasó con Japón, ¿no? Vencieron a los japoneses, pero Japón estuvo bajo administración o ocupación de Estados Unidos durante varios años. Pero eso se acaba. Bueno, pues ¿qué ha pasado con Israel? En el 67 ocupa un territorio, alegando razones militares, etc., pero lleva 56 años y no se ha retirado. No hay en la historia del siglo XX y del siglo XXI una ocupación tan larga. Y no solo eso, sino que Israel dice, es que Cisjordania y Gaza no era territorio de un Estado independiente, por lo tanto no voy a aplicar las normas que rigen en caso de ocupación, que es la Cuarta Convención de Ginebra. Sí, yo he firmado la convención, pero no la aplico porque no estoy violando la soberanía de otro Estado. Bueno, es una interpretación obviamente bastante tendenciosa, ¿no? Y que nadie acepta, ¿no? Pero Israel lo hace. ¿Y esto qué significa? Que hay normas en las ocupaciones que Israel no cumple. Por ejemplo, no se puede implantar población en el territorio ocupado,
Bueno, pues Israel lleva 750.000 ciudadanos israelíes viviendo en territorios ocupados. En un país que tiene una población de 9 millones de habitantes, de los que 7 millones y medio más o menos son judíos, el resto son árabes, son palestinos. 750.000 es un porcentaje altísimo. Es un porcentaje altísimo, es casi el 10% de la población. ¿Os imagináis que España tuviera 5 millones de personas, ¿no? Ciudadanos españoles viviendo ilegalmente en un territorio ocupado? ¿Quién da marcha atrás? ¿Qué fuerza política es capaz de asumir los costes, ¿no?, de una decisión política de desmontar los asentamientos? Israel se ha embarcado en una dinámica creando hechos consumados para que no haya marcha atrás, ¿no?, para que en el momento en que se negocie se haga desde una posición de fuerza, ¿no? Y esta es la lógica que ha marcado la dinámica de Israel desde el fracaso del proceso de Oslo, en torno al año 2000, hasta el día de hoy. Evacuación de Gaza, pero encapsulamiento. El muro. Intensificación de la ocupación. El número de colonos no para de crecer. Pero para que haya 750.000 colonos, tienes que hacer casas, tienes que hacer infraestructuras, tienes que expropiar tierras, tienes que proteger los asentamientos. Todo eso es un cúmulo, ¿no?, de violaciones de los derechos de los palestinos, porque les expropian la tierra, porque los expulsan, porque les impiden entrar en ciertas zonas, porque... no, es una cosa diaria. Por lo tanto, esto no surge de la nada. El que fuerzas de la resistencia palestina estuviesen preparando un golpe sorpresivo, ¿no?, y lograran darlo el 7 de octubre, ¿no?, incluso dando un susto terrible a uno de los ejércitos que se suponía más preparados de Oriente Medio, etc., se tiene que enmarcar en en ese estallido, ¿no? No es el primero, ha habido distintas operaciones de menor envergadura, ¿no?, por parte de los palestinos, pero el caso del 7 de octubre es el resultado de todo esto. Además hay una cuestión importante. Israel, en estos últimos 20 años, con gobiernos cada vez más conservadores, nacionalistas, y este último, podríamos claramente decir que es un gobierno extremista, ¿no?, extremista de nacional y ultra, ha entrado en una dinámica que es: la comunidad internacional la tenemos paralizada, no nos van a hacer nada, ¿no? Todos tienen con nosotros relaciones, pues les vendemos tecnología, les vendemos y compramos armas, somos socios en distintas... Tenemos un estatus avanzado con la Unión Europea, ¿no?, les vendemos Pegasus, les tenemos a todos, ¿no?, paralizados, ¿no?, con intereses concretos. No nos van a presionar para nada. ¿Vamos a hacer nosotros concesiones para que los palestinos tengan un Estado? No. Es mejor el statu quo, ¿no?, quedarse como estamos. Es decir, prolongar de manera indefinida la ocupación y el colonialismo. Y claro, lo que ocurre en el 7 de octubre es que deja en evidencia que el statu quo no es una posibilidad real. Que los palestinos no son víctimas dóciles, que los palestinos se levantan, ¿no?, se rebelan. Obviamente, lo primero que nos llamó la atención, claro, es que hubo víctimas civiles, ¿no?, que hubo secuestros, ¿no? Eso obviamente no está contemplado, ¿no?, ni por el derecho internacional humanitario, ni por el derecho a la resistencia, etc. Es un debate largo, que no es la primera vez que ocurre. Pensad, por ejemplo, que en la guerra de independencia de Argelia también hubo ese debate, ¿no?, si era legítimo que los argelinos, no solamente combatieran contra los militares franceses, sino también contra los colonos franceses, ¿no?, poner bombas en un mercado, cosas de este tipo. Pero tenemos que recordar que casi todas las formas, digamos, de resistencia popular, etcétera, tienen esas derivadas, ¿no? La propia resistencia europea contra los nazis, ¿no?, se llevaron por delante a civiles. ¿No? Pensad que no fue una cosa escrupulosa y limpia. El propio Maquis aquí en España, ¿no?, cuando se descarrilaba un tren, ¿no?, pues había víctimas que eran trabajadores, ¿no? Eso no es una justificación, simplemente es ponerlo en contexto, ¿no?, ponerlo en contexto. ¿Qué pasó el 7 de octubre? Bueno, pues que aprovechando una fiesta
y sobre todo aprovechando que gran parte, una fiesta judía, ¿no? Una fiesta, un día, digamos, de asueto, un día en el que hay menos actividad, en el que hay permisos y todo este tipo de cosas. Y aprovechando que gran parte de las unidades militares israelíes que generalmente están en el entorno de Gaza estaban precisamente protegiendo a los colonos, ¿no? En sus expropiaciones en Cisjordania, pues los palestinos llevaron a cabo una operación de ruptura de la valla, tumbaron la valla y inutilizaron las cámaras, porque Gaza realmente es una cárcel al aire libre con vallas, con zonas en las que no puedes entrar, zonas de acceso restringido, con una observación permanente desde un globo aerostático, ¿no? Hay una especie de globo sobre la Gaza con una serie de cámaras que continuamente están viendo a la población. Es un campo de concentración, es una cosa muy sofisticada. Bueno, inutilizaron todas estas cuestiones, rompieron las vallas y la organización que lo preparó es el Movimiento de Resistencia Islámica, Hamas, pero el día antes avisaron a casi una docena de organizaciones palestinas de otros partidos para que se sumaran. Y esto ya plantea una cuestión. En el discurso, en las noticias, siempre Hamas, solamente Hamas, ¿no? De hecho se habla, es la guerra de Hamas contra Israel. No se dice que hay 10, 12 organizaciones, y algunas de ellas son miembros, además de la OLP, organizaciones revolucionarias, el Frente Popular, el Frente Democrático, ¿no? Otras organizaciones islamistas de muy distinto tipo, ¿no? Es decir, en realidad fue una operación diseñada por Hamas, que es la organización de resistencia más importante, pero acompañada por muchos más, ¿no? Por muchos más, que se sumaron. Y no solo eso, ocurrió una cuestión incontrolada, y es que los propios palestinos se descubrieron que no tenían resistencia por parte de los israelíes, que empezaron a recorrer kilómetros, ¿no? Que su objetivo era golpear varias bases militares y varios puestos de policía y secuestrar a soldados y a militares, pero se encontraron que salían civiles en motocicleta, ¿no? Simplemente para poner fuego a una granja o donde hubo violencia, ¿no? Contra civiles, que es injustificable, ¿no? El tema de los rehenes era un objetivo de la operación, pero no coger rehenes civiles, sino coger rehenes militares y de la policía. Y eso en una guerra no se le llama rehén, se le llama prisioneros de guerra. Y están regulados por la Tercera Convención de Ginebra. ¿De acuerdo? Eso sí, tienen que ser combatientes legítimos, es decir, gente uniformada. ¿De acuerdo? Y de hecho la operación estaba dirigida contra ellos. Pero fue tal el caos que se generó con tantas organizaciones, con civiles, con espontáneos, digamos, ¿no? Que se sumaron a la cuestión, dice, que todos, ¿no? Pues yo a este le cojo y me va a resolver algo porque yo tengo 3 primos o 2 familiares en la cárcel y no le voy a soltar a este rehén civil hasta que no me devuelvan a mis familiares, ¿no? Hubo, digamos, una serie de prácticas descontroladas fuera, digamos, de la estructura política de la organización, que implicó a gente que sufre a diario, ¿no? Esto desconcertó obviamente a todo el mundo, a los israelíes, a los propios palestinos, que no eran conscientes de lo que estaba pasando, etc. Y conocemos la respuesta, que fue una respuesta militar inmediata por parte de Israel, ¿no? Primero, limpiando toda la zona donde habían quedado pues, activistas, combatientes, etcétera, durante casi una semana, ¿no? Hubo distintos golpes en distintos lugares, etcétera, en pueblos, en pequeñas comunidades agrícolas, quedó, digamos, mucha gente desperdigada en la zona israelí. Lo primero que hicieron los israelíes fue limpiar, digamos, toda esa zona en territorio israelí, y luego en un momento dado dijeron, y ahora os vais a enterar, que es la operación dentro de Gaza. Y fijaros, en un primer momento los israelíes fueron parados por Estados Unidos. Estados Unidos es el principal aliado de Israel, tanto militar, económico, pero sobre todo diplomático, y los Estados Unidos dijo, tenían muy claro, dice, ojo, si aquí
prende una guerra de grandes dimensiones, vamos a tener problemas también nosotros, los estadounidenses, porque los estadounidenses están presentes en toda una serie de bases en la zona. Y entonces, lo que le dijeron a Israel, hasta que no aseguremos todas nuestras bases de la región, ¿no?, vosotros no entréis en Gaza, luego hacéis lo que queráis, ¿no? Por lo tanto, durante casi 10 días, ¿no?, Estados Unidos va a securitizar, pues, sus bases en el Golfo, en Irak, en Siria, en toda una serie de lugares, ¿no?, que están en la zona, y en un momento dado, pues, Israel entra en Gaza, y el discurso israelí es: nuestro objetivo es acabar con Hamás, fijaros, con Hamás, solamente con Hamás, es reducirlo todo a una organización, ¿no? ¿Por qué? ¿Porque es la que lo ha organizado? No, porque Hamás encarna precisamente a la organización palestina con base social, porque Hamás no es una organización solamente militar, sino es una organización política que se presenta a las elecciones, que gana, que tiene alcaldes, que tiene diputados, ¿no?, que ha tenido un gobierno en Gaza y tiene un brazo armado. Pero Hamás encarna precisamente aquella parte del campo político palestino que siempre fue crítica con Oslo. Y no solo eso, sino que tiene ese carácter de islam político que, cara a la opinión pública internacional, es muy fácil de criminalizar, ¿no? Y entramos en una nueva, digamos, dimensión también colonial, ¿no? Y es que en el comportamiento de las potencias coloniales hay que criminalizar, hay que deslegitimar, ¿no? Y qué más fácil, ¿no?, que decir, si en realidad son islamistas, ¿no? Al principio, no sé si recordáis, incluso decía, estos son como el ISIS, ¿no?, como el Estado Islámico. A ver, que sea un poquito solamente de qué estamos hablando, no tiene nada que ver, ¿no? Nada que ver, ¿no?, Hamás con el Estado Islámico, ¿no? Pero fue el discurso que se envió, ¿no?, el discurso. ¿Qué ocurrió a nivel internacional? A nivel internacional fue muy interesante porque en ese momento se fija una especie como de discurso estándar, ¿no?, políticamente correcto, y todos los portavoces de gobiernos, jefes de gobierno, jefes de Estado, etcétera, que se posicionaron respecto a lo que pasaba en Palestina, siguieron el mismo esquema. Y fue un esquema fijado por Israel, y que consistió en decir: condenamos sin ambajes el acto terrorista de Hamás. Punto. ¿De acuerdo? ¿Ya? Hamás, terrorista, condena. No se decía, ¿no?, que la resistencia es legítima, ¿no?, etcétera, etcétera, sino Hamás, ¿no?, son terroristas. Segundo elemento del discurso era: Israel tiene derecho legítimo a la autodefensa. Por lo tanto, era luz verde para que Israel hiciera cualquier cosa. Claro, y he comentado que quedarse en esa primera parte del discurso respecto a la resistencia como terrorista, bueno, pues tiene su sentido. ¿Qué ocurre con la segunda parte? Y es decir, Israel tiene derecho a la legítima defensa. Si uno se queda solamente ahí, obviamente está casi animando a Israel a que haga cualquier cosa. ¿Qué es la legítima defensa? Bien, en derecho internacional solamente hay 3 supuestos legales para utilizar la violencia en las relaciones internacionales. Solamente hay 3. Es decir, los estados entre sí solo pueden usar la violencia en 3 situaciones. Cualquier otro escenario es ilegal, ¿de acuerdo? ¿Y cuáles son esos escenarios? Si te atacan, si violan la soberanía del Estado, si eres agredido, tienes derecho a la legítima defensa, ¿de acuerdo? Pero tiene que ser proporcionada, tiene que estar dirigida a los objetivos, ¿no?, responsables. No puede ser contra la población civil, tiene que ser contra quien ha llevado a cabo la operación, el ejército contrario, ¿no? Tiene que ser temporalmente seguida, no puedes decir, ya os enteraréis y dentro de 5 años responder, no, tiene que ser... hay toda una serie de principios ligados al derecho a la legítima defensa. El segundo supuesto es que si hay un Estado en la escena internacional, el Consejo de Seguridad, se puede tomar una decisión, aplicando el capítulo 7 de la Carta, que es la comunidad internacional
¿no?, a través del Consejo de Seguridad, sin veto de ningún Estado, acuerda utilizar medidas coactivas, que pueden ser también militares, para evitar, ¿no?, que ese Estado cree un problema a nivel internacional. Esta segunda posibilidad se ha aplicado muy pocas veces. Una de las últimas fue en Libia. No sé si recordáis que la comunidad internacional, bueno, pues intervino, desplazó a Gaddafi, y no solo eso, sino que al final hasta lo mataron, ¿no? Es un caso muy raro, sobre todo porque conseguir una posición unánime y que no haya vetos, ¿no?, por parte de alguna potencia en el Consejo de Seguridad es bastante difícil. Y el tercer supuesto de uso legítimo de la violencia es lo que hemos comentado antes. Los pueblos colonizados tienen derecho a utilizar la violencia contra el colonizador. Son los tres únicos casos. Entonces, claro, Israel dice, pues el primero me lo aplico yo. Me han agredido. Respondo. Claro, pero hay un principio jurídico que dice que si tú estás en una situación de ilegalidad, tú no puedes reivindicar un derecho. Es decir, es como si un delincuente entra en tu casa, ¿no?, y le vas a parar los pies, le vas a agredir y dices, tengo derecho a la legítima defensa, tengo derecho. No, a ver, estás en una situación de ilegalidad, no puedes pedir esa Israel, desde una posición de potencia ocupante, no puede reclamar la legítima defensa. Y eso ya lo ha dicho claramente la Corte Internacional de Justicia en un dictamen del año 2004, cuando precisamente se discutió el muro de Cisjordania. Ese dictamen, un dictamen de la Corte, no es una sentencia, es una opinión jurídica, ¿no? Un dictamen de julio de 2004 que dice claramente: Israel no puede alegar razones de seguridad propia, ¿no?, para utilizar la violencia en los territorios ocupados porque es la potencia ocupante, ¿no? Bueno, lo dice la Corte Internacional de Justicia clarito. Pero ¿qué ocurre? Que los eslóganes fueron sencillos, sin matizaciones, ¿no? Jamás terrorista, ¿no? Israel tiene derecho a defenderse. Pues con luz verde, Israel ha ido a por todas, sin ningún tipo de límite, incluso no respetando el derecho internacional, los límites de la respuesta. Claro, hay algún Pepito Grillo que ha salido diciendo, sí, tiene derecho a defenderse, pero no puede hacer cualquier cosa. Lo ha dicho Pedro Sánchez, ¿no?, por ejemplo, cuando estuvo allí en noviembre. Y ahora cada vez hay más voces que lo dicen. Pero lo interesante es que Israel logró colocar esos dos principios, es decir, los que nos han atacado son terroristas, y además islamistas, etcétera, etcétera. Dos, nosotros tenemos derecho a defendernos legítimamente y les vamos a dar bien, ¿no? Y lo que ha ocurrido. Esa trampa, digamos, de medias verdades, ¿no?, en ambos casos, ¿no?, en ambos casos. Bien, estas son imágenes, ¿no?, pues cuando los palestinos rompen la valla, ¿no? Claro, en el momento en que vieron que del otro lado pues no respondían, el primero que pilló una pala excavadora, pues abrió un boquete, ya no de 1 metro, sino abrió un boquete ¿no? Entraban coches, salían motos, de todo, ¿no?, en las inmediaciones. Para que os hagáis una idea, Gaza es muy pequeño. Son 30 kilómetros de largo, 6 o 7 de ancho, ¿no? Además, todo lo que es el perímetro fronterizo con Israel, pues no se puede utilizar, ¿no? Es una zona vacía de seguridad, es una zona sin recursos, ¿no? Y inmediatamente al otro lado de la alambrada están los israelíes en comunidades agrícolas, hay bases militares, hay civiles, ¿no? Y no solo eso, y hay cuestiones que han aparecido y que son un poco, la verdad, sorprendentes, ¿no? Algunos de estos llamados kibbutz, ¿no?, comunidades agrícolas que había alrededor, ¿no?, que fueron atacadas tenían, por ejemplo, actividades turísticas que era acercarse a la valla para hacer fotos a los palestinos como si fueran animales de un zoo, ¿no? Pues, imaginaos el nivel de deshumanización, ¿no? Unas pasarelas, ¿no?,
Desde donde podían, mira, ahí hay una señora que va a buscar agua, ¿no? Para hacerle fotos. Mira, los niños que no se pueden acercar. Mira que les disparan a estos agricultores porque se están acercando mucho a la valla. Era un espectáculo, ¿no? Esa era la realidad. Por lo tanto, imaginaros las ganas que tenían los palestinos, ¿no? De acabar o simplemente expresar su violencia, ¿no? Con su organización. Bueno, nos vamos a día de hoy, 5 meses, 30.000 muertos del lado palestino. Se calcula que hay unos 1.000 y algo muertos del lado israelí. Ha habido muertos no solo en Gaza, sino también en la frontera con el Líbano, porque la violencia se ha extendido a otros frentes, como veremos. La cifra obviamente de muertos es muy provisional, porque debajo de los escombros hay decenas de miles de desaparecidos, es decir, no se sabe dónde están, pueden estar desplazados, pueden estar en un rincón de Gaza, desconectados, etcétera, de su familia, no se sabe, ¿no? Y las cifras son solamente indicativas, son decenas de miles de heridos, ¿no? Hay secuestrados por parte de la resistencia palestina. En muy pocos casos los israelíes han sido capaces de encontrar y liberar a esos rehenes. Recordad que en una parte son rehenes civiles, pero hay muchos que son prisioneros de guerra, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué interés tienen los palestinos? Bueno, intercambiarlos por presos. Claro, esto no es una cosa nueva. Los palestinos saben perfectamente que los israelíes le dan muchísima importancia, ¿no?, a los prisioneros de guerra y a los cadáveres de los soldados israelíes, ¿no?, que no pueden recuperar. Y en ocasiones anteriores han sido capaces a veces de intercambiar un prisionero de guerra israelí por 1.000 presos palestinos, ¿no?, para que os hagáis un poco una idea. Por eso la operación era coger el número más alto posible de militares, ¿no?, y poder cambiarlos, ¿no?, intercambiarlos por prisioneros políticos palestinos. En Palestina hay alrededor había en el 5 de octubre unos 7.000 presos políticos, y desde entonces se ha doblado el número porque la cifra de presos, ¿no?, se ha incrementado enormemente, pero no todos tienen sentencias firmes. El sistema judicial y penitenciario israelí está copiado de las leyes coloniales británicas. Y las leyes coloniales británicas tenían ciertas figuras coloniales que eran las detenciones sin juicio, ¿no?, que se llaman detenciones administrativas. Es decir, tú eres sospechoso, te detengo, estás al menos 6 meses y luego puedo renovar la detención otros 6 meses y otros 6 meses y otros 6, sin pasar por un juez, ¿no? Esas prácticas el Reino Unido las llevó a cabo en África, en la India, en Irlanda, ¿no? Es una práctica del sistema británico que Israel ha mantenido. Por lo tanto, de esos 7.000 presos que había en octubre y estos 13.000 que hay ahora en Israel, muchos de ellos no tienen ni sentencia, simplemente están detenidos, ¿no? Los palestinos lo que dicen es que las negociaciones si voy a soltar 15, lo que quiero son 2.000, ¿no? Estamos hablando de negociaciones de ese tipo, ¿no?, en el que además obviamente está también ahora la dimensión del cese del fuego, de la ayuda humanitaria, etc. La franja no tiene recursos para sobrevivir, siempre ha vivido del trabajo, la mano de obra de palestinos que iban a Israel todos los días y que volvían, ¿no?, de las remesas de los emigrantes, de algunas actividades económicas que se llevaban a cabo en la franja y de la ayuda internacional. Si durante 5 meses ninguno de estas digamos, formas de ingreso, ¿no?, entran en la franja, es perfectamente comprensible la situación en la que está ahora, ¿no? Está habiendo ya muerte de menores, ¿no?, por desnutrición. Bueno, no vamos a entrar en detalles porque son más que escabrosos, ¿no? Sí, estamos hablando de 2 millones de personas arrinconadas, digamos, metidas en una ratonera, ¿no?, a la que se les está bombardeando, etcétera, y en el que a cuentagotas se deja entrar un poco de ayuda, pero está atascada toda la ayuda en los puertos, tanto israelíes como egipcios, en la frontera con Egipto, etcétera, y se está utilizando la ayuda como un instrumento de presión política, ¿no?, lo que podríamos llamar
necroayuda, ¿no? Es decir, una forma de utilizar la ayuda para jugar con la vida y la muerte de las personas. Es una práctica colonial. Es una práctica colonial. Eso, derecho internacional humanitario, derecho a la guerra, etc. No es que lo prohíba, es que ni lo contempla, ¿no? Bien, desde el lado israelí también es cierto que aparte de las víctimas, etc., la operación del 7 de octubre ha sido una conmoción, ¿no? No se lo esperaban, ha significado también toda una convulsión interna en Israel, le achacan la culpa al gobierno, hay otros que piden más mano dura, ¿no? Bueno, el propio Israel está bastante tocado, ¿no? Y de hecho cada vez hay más reflexiones sobre si Israel va a seguir siendo el mismo país después de esto. Es algo así como una especie de 11 de septiembre, ¿no? Que va a cambiar, ¿no? la forma de entender. Bien, estos mapas los habéis ido viendo en los telediarios y tal, ¿no? Como han ido arrinconando hacia el sur, ¿no? la población palestina, moviéndola de una zona a otra, ¿no? Ahora destruimos Han Yunis, ¿no? Y os arrinconáis sobre la playa. Bueno, pues mañana bombardeamos la playa y os vais todos hacia los escombros, ¿no? Están continuamente moviéndose de un lado para otro, etc. Da igual que haya campamentos de refugiados, que haya tiendas, hospitales apenas quedan, ¿no? Sin medios, etc. Bien, todas estas imágenes las conocen. ¿Cuánto puede durar esto? Pues no lo sabemos y la verdad es que no hay ninguna evidencia. Pero obviamente, o se para, o Israel, bueno, la resistencia palestina ha seguido hostigando, pero cada vez con menos posibilidades, obviamente, pero o Israel logra sus objetivos, que es acabar con Hamas, ¿no? Y dar, digamos, una lección, ¿no? Para que nunca más se atrevan, ¿no? A hacer cualquier tipo de resistencia, o pueden llegar a la conclusión de que es un objetivo que no se puede alcanzar y que den marcha atrás en el momento en que ya no tengan medios o en que haya una presión interna israelí. Segundo supuesto, obviamente, es que la comunidad internacional le pare los pies a Israel. Pero nadie para los pies a Israel, ni siquiera Estados Unidos, que es su principal valedor, ¿no? Sí, todo el mundo se lamenta, todo el mundo dice que han ido muy lejos, todo el mundo dice que es una barbaridad, ¿no? Incluso los europeos, ¿no? Que al principio fueron los más incondicionales, ¿no? Apoyando a Israel, etc. Hay claramente una frustración, ¿no? Una frustración. Por lo tanto, sí se podría parar los pies a Israel si hubiera voluntad política, ¿no? Obviamente, si estás violando el derecho internacional, se puede activar el capítulo 7 de la Carta, ¿no? Y crear una operación militar internacional que se interponga, ¿no? Que eche a los israelíes. Lo mismo que hicieron en Libia, ¿no? Pero parece que hay que tener voluntad política y sobre todo no puede haber un veto en el Consejo de Seguridad. ¿Y qué ha ocurrido durante todos estos meses? Que cuando se ha discutido la cuestión de Israel-Palestina en el Consejo de Seguridad, siempre Estados Unidos ha vetado cualquier reprimenda, cualquier sanción, cualquier medida que contuviera a Israel, ¿no? Estados Unidos ha bloqueado los únicos mecanismos legales que existen para contener la violencia de... Claro, salvo que otra potencia, pero estamos obviamente no sería realista que otra potencia, ¿no? Con más capacidad que Estados Unidos se interpusiera, pero no existe esa potencia, ¿no? Ese es obviamente el horizonte, ¿no? Uno se pregunta, bueno, pero los israelíes realmente solo quieren acabar con Hamas o quieren algo más. Gaza, es decir, esa pequeña franja de territorio totalmente dependiente, sin recursos, es un cuerpo extraño para Israel y siempre ha habido un cierto interés de que esto desaparezca. No, pero ¿cómo se hace desaparecer a 2 millones de personas? ¿No? Aunque sea en un enclave, ¿no? Y más 2 millones de personas que resisten, que de vez en cuando pues lanzan
cohetes, ¿no? Son cohetes muy poco sofisticados, pero que hacen daño. Desde el principio, los sectores más radicales israelíes dijeron claramente que era la ocasión perfecta para echar a los palestinos, ¿no?, de Gaza. Es decir, que otros se ocuparan de ellos, ¿no? Pero eso no lo hizo oficialmente el Estado israelí, sino que dejó caer, filtró una serie de supuestos planes, ¿no?, en el que había distintos escenarios, ¿no? Era una forma, en realidad, como de ir preparando el terreno, ¿no? Porque, ¿qué significa eso? Bueno, expulsar a la población de Gaza, ¿no?, en ese avance del ejército israelí, significa que los palestinos acabarían al otro lado de la frontera, que es Egipto. No, pero es que entre Gaza y Egipto también hay un muro. Y los egipcios obviamente no quieren hacerse cargo de 2,5 millones de refugiados, ¿no?, per secula seculorum, ¿no? Los que se fueron en el 48, hace 70 y tantos años, siguen ahí. Por lo tanto, no quieren, ¿no?, cargar con las consecuencias de la decisión israelí. También dejaron caer que no, sería provisional y habría que recolocar esos 2 millones en algunos países. Y en esos documentos es interesante porque dice, en Canadá, ¿no?, en distintos países, no, en Estados Unidos no, pero en Canadá, dice, y en algunos europeos, por ejemplo, España y Grecia. Se habrán visto cara de algo, no sé, ¿no? Pero aparece así, ¿no?, en los documentos, ¿no? Otra posibilidad, obviamente, es que Israel se plantee, digamos, una operación en la que acabe con Hamas, pero que, digamos, cree una situación distinta a la que había antes del 7 de octubre, pero en el que el territorio, digamos, estuviese bajo control, ¿no? Bajo control, la población más arrinconada sobre la costa, más lejos de la valla, ¿no?, más aislada. Pero claro, después de la destrucción total, uno dice, ¿pero dónde van a vivir? Dice, bueno, que la comunidad internacional les reconstruya las casas. Y Israel es especialista en encontrar soluciones que paguen otros. Sí. A ver, realmente hay pocos países con esa capacidad y esa franqueza, además de decirlo, dice, no, la solución es esto, pero que lo pague la comunidad internacional. A ver, ¿y eso de las reparaciones? ¿Y eso de las obligaciones, ¿no?, después de haber hecho, ¿no? No, es para ellos, porque Israel está instalada en esa concepción de excepcionalidad. Es un país excepcional. Y no voy a utilizar el término pueblo elegido, etcétera, porque eso es una retórica, pero políticamente lo tienen muy asumido. Es decir, no, a ver, somos el único país, ¿no?, con una serie de características en Oriente. Habéis oído 1000 veces, somos la única democracia, ¿no? Somos una punta de Europa en Oriente Medio. Tenemos el ejército, ¿no?, más bueno, todo ese tipo de discurso ha sido la práctica, y de hecho todavía hoy, pues, yo he tenido la ocasión en debates, etcétera, en que algunos contertulios te dicen, no, Israel es la única democracia. Claro que es la única democracia. Una democracia que distingue entre su población judía y su población árabe, ¿no? Aunque todos son ciudadanos, una población un Estado que viola el derecho internacional, un Estado, pero bueno, es la única democracia, ¿no?, para gran parte del mundo occidental. Otra posibilidad que están planteando es que no sean los palestinos los que se autogobiernen en esa franja de Gaza, sino que haya algo así como un consorcio internacional de países árabes, de países occidentales, etcétera, que, digamos, se encargaran de una especie de gobierno de transición, ¿no?, de gobierno de transición. Unos hablan de gobiernos tecnocráticos, otros de gente de la diáspora palestina, palestinos que viven fuera, ¿no?, por lo tanto piensan de forma distinta, que se hicieran cargos, etc. Pero es asombroso porque la comunidad internacional desde hace mucho tiempo estableció claramente, en función del derecho internacional, cuáles son los derechos que tienen los palestinos. En 1974, la Asamblea General de Naciones Unidas aprobó una resolución que dice, ¿no?, los palestinos tienen
tres derechos inalienables. Inalienables significa indiscutibles, fundamentales, que son el derecho a la autodeterminación. Es decir, son ellos los que tienen que decir lo que quieren, lo que sea. ¿De acuerdo? Ellos. Nadie tiene que decidir por ellos. 2, el derecho a tener un Estado independiente y viable. 3, el derecho de los refugiados a volver a su lugar de origen. Esos tres derechos no son discutibles. Y sin embargo se ha normalizado el que, bueno, más refugiados. Autodeterminación, no, los palestinos no son mayores de edad como para decidir por sí mismos. Les vamos a poner un gobierno desde fuera, vamos a decidir, ¿no? Eso está instalado. Y fijaros que también la comunidad internacional a veces se olvida de esos derechos inalienables y cae en esas trampas, ¿no? Yo he oído, por ejemplo, algunos jefes de gobierno europeos, ministros de Asuntos Exteriores, incluido el español, que dicen, no, es que el futuro gobierno palestino, después de la guerra, debe excluir a Hamás. Pero ¿quién eres tú para decir que hay que excluir a un otro? Que sean los propios palestinos, ¿no? No hay un derecho a autodeterminación, ¿no? Además, resulta que vas a excluir una de las fuerzas políticas más importantes del campo político palestino, ¿no? Es como, ese tipo de cosas están muy instaladas, ¿no? Y cuesta dar marcha atrás. Bien. Sí. Vamos a... No, apenas voy a poder comentar el papel del marco legal. Hemos hablado, ¿no? Derechos inalienables, derecho a la autodeterminación, ¿no? De los pueblos. Son toda una serie de marcos legales que están y que, en cierta forma, son los referentes que la comunidad internacional se ha dotado para situaciones de este caso, como este caso, y que son los aplicables en el caso palestino, ¿no? Y que muchas veces nos olvidamos. ¿Por qué? Porque estamos en la lógica del conflicto, no en la lógica de desmontar la ilegalidad, el colonialismo, sino porque vamos a tener que encontrar una fórmula en que las dos partes, ¿no?, satisfagan alguna de sus reclamaciones. A ver, si el retorno de los refugiados es un derecho inalienable, es indiscutible. No puedes discutir si viene el 30%, el 40% o el 22%. No, tienen derecho todos. Punto. Tendrás tú que renunciar a tus proyectos, a tu utopía de tener un Estado monocolor, solo de judíos, etcétera, ¿no? Cosa que no aceptaríamos en ningún otro lugar del mundo, de paso, ¿no? ¿Os imagináis un país que sea monocolor solamente de una nación y que el resto... Sí, no estamos en el siglo XVIII, ¿no? Estamos en el siglo XXI en el que la diversidad se gestiona de forma democrática, ¿no? Hay un historiador británico, judío de origen, de familia, se llama Tony Judd, que murió hace unos cuantos años, unos grandes historiadores de la historia de Europa, que él decía, el problema de Israel es que es anacrónico. Está montado en una lógica, ¿no?, política y de Estado propia del siglo XIX. ¿No? Del siglo XIX, es decir, y no solo estoy hablando de lo religioso, no, todo, digamos, el nacionalismo judío es ese sueño, ¿no?, sueño de un Estado homogéneo en el que estemos solamente la tribu, ¿no? Pero ¿cuál es la realidad del mundo hoy? ¿No? La realidad del mundo es otra cosa, ¿no? Además, las propias comunidades judías cada vez están más mezcladas. El problema que tienen, por ejemplo, en Estados Unidos es que muy pocos judíos se casan con otros judíos. Y por lo tanto, sus descendientes, ¿dónde los colocas? ¿Son o no son judíos? ¿No? Es decir, ¿por qué es la realidad? ¿Por qué es una realidad en el mundo? ¿No? Sin embargo, están empeñados en mantener... Y desde fuera se ve bien. Fijaros lo común, por ejemplo, que es hablar de Israel como el Estado judío. ¿Cómo que el Estado judío? Bien, algunas reflexiones para terminar. No voy a poder tratar la parte de los actores estatales, los actores de la región, porque quizás en el debate o en la próxima. Pero bueno, en todo caso, lo que ha ocurrido ahora y lo que estamos viviendo es realmente un punto de inflexión en la cuestión israelo-palestina, tan importante como la guerra del 48-49, que supuso la partición del territorio, y tan importante como la ocupación del 67. Es decir, que fueron dos grandes hitos, ¿no?, que conformaron un poco la evolución de la cuestión israelo-palestina, ¿no?
esto cambia las cosas radicalmente, ¿no? Para palestinos y para israelíes. Veremos en qué dirección, pero realmente estamos en un momento clave que toca todas las dimensiones de la cuestión palestina, ¿eh? Por ejemplo, el 20% de la población israelí que es palestina, pero que vive dentro de Israel, está en una situación hoy lamentable, ¿no? Nos ha prohibido incluso poner un like, ¿no?, en los tweets. Si les paran en la calle y les dicen tu teléfono y miran, por ejemplo, a quién le has dicho me gusta, ¿no?, en una red social, y es algo que tenga que ver con Gaza, detenido. Y son ciudadanos israelíes, ¿eh? No pueden manifestarse, han expulsado gente de su trabajo, la universidad no se puede debatir del tema, han expulsado profesores, han suspendido a estudiantes, etc., simplemente por ser críticos y por ser palestinos, ¿no?, en Israel. Por lo tanto, los cambios se van a dar en todas las facetas de la cuestión palestina. La segunda, es interesante, y es que para la opinión pública internacional la cuestión de Palestina ha puesto en evidencia los dobles raseros, el que hay normas pero no se aplican, ¿no?, que hay mecanismos para tratar las cuestiones de genocidio, de apartheid, ¿no?, pero que el problema es que tienen límites, tienen bloqueos, porque algunos estados lo impiden, ¿no? Es muy interesante, por ejemplo, que le hemos prestado atención por primera vez a las audiencias de la Corte Internacional de Justicia, ¿no? Han aparecido en la tele, están en las redes, ¿no? El discurso del abogado sudafricano, el tal, ¿no? La cuestión del derecho internacional está muy presente, y sobre todo porque lo han activado los países del sur, Sudáfrica, ¿no?, los países del continente latinoamericano, etcétera, etcétera, ¿no? Muy interesante, y de hecho hay una especie como de rebelión, ¿no?, de rebelión por parte de estos países del sur. No es solamente el caso de Gaza, también es el caso de Ucrania, ¿no?, porque es un poco el contrapunto, es decir, mira, para Ucrania sí que había reaccionado rápidamente, ¿no?, los occidentales para esto, ¿no?, es decir, esa frustración, ¿no?, ante dos varas de medir, ¿no?, también ha exacerbado un poco ese interés, ¿no? Es un conflicto, además, donde desempeña un papel muy importante los medios de comunicación. Aquí, documentos gráficos de lo que ha pasado, las barbaridades, es que la gente ahora hasta se filma haciendo barbaridades, ¿no? Habéis visto los militares, ¿no?, en las casas, con los bienes de las personas, riéndose, maltratando a las personas, se filman, ¿no? Se filman. Los combatientes palestinos hacen exactamente lo mismo, ¿eh? Es decir, filman sus operaciones, ¿no?, etcétera, etcétera. Es un tipo ya de enfrentamiento bélico, ¿no?, donde las imágenes, pero también las noticias falsas, ¿no?, el uso de nuevas formas de propaganda, etcétera, tienen muchísimo impacto. Habréis visto o habréis oído, ¿no?, esta foto es falsa, ¿no?, esta foto está manipulada, esta foto es de otro momento, ¿no? Es, digamos, todo un nuevo flanco, ¿no?, de hay que tener cuidado, hay que a veces no dejarse llevar por los impulsos tampoco, porque nos la pueden colar fácilmente, ¿no? Está teniendo la guerra de Gaza un enorme impacto en la credibilidad de los países occidentales, en particular la Unión Europea. La Unión Europea está acostumbrada a ir por el mundo diciendo, fijaros en nosotros, ¿no? Nos hemos embarcado en un proceso de construcción, ¿no?, de integración, estamos desarrollando una política exterior coherente con el derecho internacional, bla, 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 ¿no? Somos, digamos, una potencia normativa, así se presentaba la Unión Europea. Lo que está demostrando la Unión Europea ahora, ¿no?, es que no es lo mismo posicionarse respecto a Ucrania que respecto a Gaza, ¿no? Cuando le tocas, ¿no?, a su hijita, que es Israel, porque Israel es la hija de Europa, ¿no?, es una construcción de Europa. En Israel, fijaros, es una anécdota. Hasta Netanyahu, cuando llegó al gobierno en el año 95 la primera vez, todos los primeros ministros en Israel tenían acento extranjero. ¿Por qué? Porque habían nacido fuera. Todos. Ben Gurión tenía acento ruso, Golda Meir tenía acento polaco, ¿no? Todos. De hecho, cuando se cabreaban, cambiaban de lengua. Finalmente, es un conflicto que está teniendo repercusiones también en los países de alrededor. Algunos
están conteniendo, otros Israel le interesa que se meta en el conflicto para poder justificar también operaciones en el Líbano, en Siria, etc. Y como he dicho antes, este conflicto es su imagen radical. En Estados Unidos las bases del Partido Demócrata siempre habían sido pro-israelíes, cada vez más críticas, ¿no? En Europa, por mucho que digan los gobiernos, la población está escandalizada, ¿no? Es cierto que hay noticias, depende de los países, etc., ¿no? Pero Israel ha dado un paso enorme atrás, ¿no? En esa labor que ha ido construyendo durante 75 años de legitimarse como un Estado normal, cuando en realidad no lo es. Lo dejamos aquí. Bueno. Muchas gracias, Isaías. La verdad que ha sido una posición muy prolífica y muy interesante. Ahora vamos a participar en el debate. Los que quieran preguntarle algo al profesor. Isaías. Sí, quiero preguntarle una cosa, no sé si él sabe, lo uno con la guerra de Ucrania. Pillé una información al inicio de la guerra de Ucrania en un canal italiano con el satélite. No se volvió a hablar después de esto que les voy a decir, que es en Ucrania había militares que estaban, digamos, apoyando, ¿no? Como apoyo como comisarios políticos americanos que estaban dentro del territorio de Ucrania donde estaban los rusos, el Donbass y tal. Los americanos, el servicio de inteligencia, hacen creer y entender a Putin, se saben, y Putin cae en la trampa, porque los americanos lo que querían es que el conflicto estallara, bueno, pues, por lo que todos sabemos, el mercado de las armas y tal. Esto lo dicen periodistas en un canal italiano a los 4 días de estallar el conflicto. Lo que yo espero, digamos, muy sofisticados, muy desarrollados, digamos, muy competentes en lo suyo, ¿no? Pero crean también alrededor suyo una especie de aura de extrema, digamos, de absoluta competencia, ¿no? Es algo así como decir, uy, entre todos los sistemas de seguridad y de inteligencia del mundo, el Mossad, el que más, ¿no? Pues será muy eficaz, pero a veces falla. Es decir, que hay un componente de incompetencia siempre en cualquier estructura y que puede hacer caso. Esa es una primera cuestión. Es decir, no engordemos tampoco, digamos, esta imagen, ¿no? de absoluta competencia, de absoluta, digamos, eficacia de la inteligencia, del ejército. Y aquí os pongo un ejemplo. Una vez el Mossad, que es los servicios secretos israelíes que actúan en el exterior, intentaron secuestrar a un líder de Hamas en Jordania, en la calle, ¿no? En la calle, en la ciudad de Amán, y la operación consistía en arrinconarle en la calle y con un spray paralizador le tenían que dar aquí en el oído y se iba a quedar tieso, ¿no? Y lo iban a capturar y se lo iban a llevar. Lo hicieron también, ¿no? Que todos los vendedores callejeros que están con los periódicos, con el panel, no sé qué, cogieron de ellos a todos los espías. Es decir, fijaros lo sofisticados que eran, ¿no? Que el vendedor de pan, ¿no? Capturó a los espías, ¿no? O cuando intentaba hacer lo mismo en Qatar, que los listos también se dieron cuenta que había cámaras en los ascensores. Entonces, antes de que se fueran, ¿no? Después de haber matado a un palestino, las autoridades cataríes tenían la ficha de cada uno de los espías, todos, ¿no? Porque habían estado en los ascensores de... Es decir, no son tan buenos como parece. ¿De acuerdo? Eso es lo primero. Segundo,
Hay una explicación que me parece más acertada, y es que, si recordáis, en el último año había noticias muy frecuentes de Israel sobre unas protestas masivas que había en las calles en contra de una reforma del sistema judicial israelí. El gobierno de ultraderecha quería que, digamos, los jueces, ¿no?, perdieran una cierta independencia y que fuera el ejecutivo, ¿no?, el que tuviera la última palabra en toda una serie de casos, ¿no? Hubo grandes movilizaciones, pero fue una movilización social, en cierta forma, que expresaba la división que hay en el país, en Israel, entre los judíos. Un sector, digamos, de judíos más seculares, más ligados, digamos, con lo global, ¿no? Gente que también son, en cierta forma, nostálgicos del sionismo de los primeros años de Israel, ¿no? Laboristas, ¿no?, seculares, etc., que eran los que más defendían la división de poderes, porque percibían que si un gobierno de ultraderecha, ¿no?, llegaba y no había esas contenciones del sistema judicial, pues el país se convertiría, pues, en un régimen, pues, ya no iliberal, sino claramente nacionalista y extrema derecha. Y lo llamativo es que había muchos militares que participaban en ese movimiento, ¿no?, en contra de la reforma. De hecho, la élite de los militares son los pilotos de aviación. Y hubo un momento en el que no había suficientes pilotos disponibles, porque estaban todos haciendo huelga. Es decir, había una fractura en el país entre un cierto tipo de judíos sionistas y otros.